¿Qué tal amigos? Soy Gerardo Maillard. Esta semana estaba hablando acerca del duelo. El duelo, en estos días nos hemos estado enfrentando a muchas pérdidas, a pérdidas de seres queridos, a pérdidas de trabajo, a pérdidas en general, ¿no? Y estas pérdidas pueden estar provocando dolores muy fuertes en nuestra vida. Eh, para poderlas entender, para poderles dar sentido, es necesario entender cómo funciona el duelo y qué sentido tiene el duelo en nuestra vida. Entonces, bueno, vamos a hablar hoy acerca de el significado del duelo, qué función tiene en nuestra vida, para qué nos ayuda, entender cuándo vivimos un duelo patológico, un duelo que viene desde el ego o un duelo que viene desde la autoestima. Cuando vivimos el duelo desde la autoestima, podemos garantizar que el proceso y el crecimiento va a ser mucho mayor. Cuando vivimos el duelo desde el ego, desde nuestros temores, desde nuestro egoísmo, seguramente el duelo se complicará. Les daré algunas herramientas y al final les comparto mis datos de contacto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es el duelo? Hablar de la muerte es algo muy común, algo que tenemos garantizado en nuestra vida, es que vamos a morir. Todos desde el momento en el que nacemos, estamos muriendo poco a poco, ¿no? Y esta es una frase muy fuerte, este es un tema que nos puede doler, que nos puede provocar mucho miedo, pero la única garantía que realmente tenemos en la vida es que vamos a morir. Y muchas veces hablar de la muerte pues nos provoca miedo. ¿Por qué? Por la incertidumbre, porque no sabemos qué pueda pasar y demás. Pero también nos enfrenta a evaluar qué tanto pudimos cumplir con eso que queríamos y con esos sueños y esas metas que teníamos o que no teníamos. ¿Vivimos una vida plena? ¿No hemos vivido una vida plena? Y ahí es donde el duelo se convierte en un proceso que, que nos puede generar mucho dolor. Entonces, cuando nos enfrentamos a una pérdida de un ser querido, más allá de la pérdida de la persona, nos enfrentamos también con nuestra existencia, nos enfrentamos a este proceso en el que yo voy a darme cuenta si estoy pudiendo cumplir con lo que quería o no quería. Y eso provoca mucho miedo. El duelo forma parte de un proceso de curación del alma. El dolor es un dolor natural que nos va a permitir sanar, que va a permitir sanar al corazón herido. Pero para poder vivir el duelo, para poder entenderlo y para poder dar el significado necesario es aprender a vivir el dolor, es permitirnos vivir este proceso que puede ser de tristeza, enojo, frustración, de mil sentimientos, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero si no vivimos esto, entonces difícilmente lo vamos a poder entender y difícilmente vamos a poder afrontar y superar el duelo. Entonces, el primer punto que tenemos que entender es qué significado le estamos dando a nosotros a la muerte. Cuando morimos, ¿qué quiere decir? Que ya nuestro cuerpo se echó a perder, que ya no tenemos un futuro o que cumplimos una misión en la vida y que por eso ganamos el beneficio de trascender una mejor vida o qué significado le estamos dando. Esto es muy importante poderlo evaluar porque muchas veces este significado que le damos, tanto a nivel consciente como a nivel inconsciente, nos puede provocar o paz o nos puede provocar muchísimo dolor. Entonces, más allá de tener certezas de que vaya a pasar o no, lo primero que tendríamos que analizar es entender si el significado que le estoy dando yo a la muerte no me está dando paz, no me está brindando tranquilidad, es un significado que tengo que trabajar, ¿no? Y idealmente tendría que yo a través de herramientas personales trabajarlo, entender identificar qué partes de estas ideas, qué parte de estas creencias me están haciendo daño. Si no lo puedo entender así, si necesito apoyo de un profesional, pues bueno, ya tendría que buscar a un profesional que me oriente, que me apoye, que me dé herramientas para poder cambiar estos significados. Entonces, cuando un duelo es doloroso, cuando un duelo no me permite crecer, cuando el duelo viene desde el ego, ¿qué va a pasar? Que voy a empezar a negar el dolor. Sucede esto de, no, 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 tú tienes que ser muy fuerte y no te puedes caer y no puedes sentirte triste y para que la persona descanse y para que la persona sienta bien, la persona que murió, entonces tú no te puedes sentir triste. Entonces por nada vamos a sentirnos mal. No comunicamos las cosas, no decimos las cosas, negamos completamente la tristeza, el sufrimiento, todo, y eso provoca a la larga que a nivel emocional provoquemos como una burbuja que se va a ir expandiendo, expandiendo, expandiendo hasta que terminemos explotando. Entonces es muy importante primero aceptar el dolor, decir mentiras. Por ejemplo, esto sobre todo pensando en niños. Cuando yo a un niño no le comunico, oye, ¿sabes qué? Murió tu abuelita, murió tal persona, murió tu papá, tu mamá, y entonces lo empezamos a ocultar.
A largo plazo lo que vamos a provocar es que el niño no tenga la claridad y no tenga la facilidad para entender y para expresar este duelo. Y a largo plazo esto puede ser muy complicado. Evitar rituales. Ahorita es un tema que a nivel mundial pues se ha complicado mucho por el tema de la pandemia y las restricciones a nivel social que hay, pues hemos encontrado que muchos de los rituales a los que estábamos acostumbrados no los podemos realizar. Mucha gente dice, no, 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 es que yo cuando me muera no quiero que me hagan ningún entierro ni nada. Pues no, no es, el entierro no está pensado para la persona que murió. El entierro, el objetivo de ese entierro, el objetivo del funeral, de todos estos ritos alrededor de la muerte, son para que los que nos quedamos aquí podamos empezar a elaborar el duelo y podamos empezar a trabajarlo. La red de apoyo que se hace, la tribu cuando se junta, o sea, es decir, la gente que se junta con nosotros en esos momentos de dolor, nos permite superar y trascender el duelo. Cuando estamos aislados, cuando no salimos, cuando no nos permitimos estos rituales, el proceso de duelo se complica mucho, ¿no? Esto lo estamos viendo ahorita mucho, entonces sí es importante ritualizar el duelo, hacer un pequeño funeral, hacer una pequeña ceremonia, hacer algo en donde yo pueda expresar mi dolor y encuentre en esas personas que amo el apoyo y el apoyo del sostén necesario para poder trascender este proceso. Eh, ¿Qué más? Eh, cuando el ego viene, cuando el duelo viene desde el ego, ¿qué va a pasar? Que cuando muera la persona, lo primero que va a pensar es que sin ti yo ya no soy nadie. Me cambiaste y entonces ya me duele tan terrible, ya es tan fuerte este dolor, que ya no voy a poder ser nadie en el mundo. Porque sin ti esta parte la perdí, ¿no? Te fuiste y desde que te fuiste te llevaste una parte de mí. Y estas ideas son erróneas. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a depender de la persona que amamos pensando que esa persona nos hace más importantes o menos importantes. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? En lugar de pensar que esta persona se fue y nos quita algo, tendríamos que aprender a reconocer esas lecciones que nos dio. Cómo esa relación constante con esta persona me nutre mi corazón, me permite ser una mejor versión de mí mismo, me permite cambiar mi vida. Pero si mi posición es de víctima de me dejaste aquí solo y abandonado y entonces por tu culpa, entonces claro que lo voy a sufrir, claro que voy a vivir muy mal este proceso de duelo. Entonces aquí es muy importante aprender a entender qué lecciones aprendí, qué aprendo de estos ejemplos que dejó y eso me va a permitir trascender el duelo. Ojo, esto no quiere decir que no duela, quiere decir que simple y sencillamente tengo que aprender a vivir las lecciones. Entonces, ¿cómo es un duelo que me permite avanzar, que me permite eh, trascenderlo, que me permite afrontarlo? Cuando yo afronto un duelo, ¿qué quiere decir? Voy a aceptar los sentimientos que hay alrededor del duelo. Hay un modelo de Elizabeth Kubler-Ross, que es el más conocido, que es el que seguramente más especialistas manejan, que habla de 5 pasos en el proceso de duelo. Estos pasos no son lineales, hay que entender que el proceso de duelo en cada persona es único e irrepetible y habrá momentos en los que ya sienta yo que voy avanzando y habrá momentos en los que me caigo y habrá momentos en los que subo y demás. Y es parte de la vida, es entender que estos procesos no son lineales, que no es A, B, C más D y entonces da este resultado, no. El proceso de duelo es único en cada persona y dependiendo de la relación que yo tenía, dependiendo de la idealización que yo tenía con esta persona, va a ser más fácil o más complicado este proceso. Entonces, dentro de los temas que suceden en un duelo es uno, primero niego la muerte, ¿no? Es, no, 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 esto no puede estar pasando, no es cierto, apenas ayer lo vi, seguramente es un error, algo va a pasar, ¿no? Entonces, este proceso de negación lo hace nuestro inconsciente, lo hace nuestra estructura emocional para protegernos del dolor, ¿no? Ya después vendrá la ira, entonces en donde me enojo conmigo, me enojo con el médico, me enojo con la persona que se fue, me enojo con Dios, me enojo en general, pensando y queriendo expresar esta frustración que estoy teniendo, ¿no? Y también empieza a haber un proceso de negociación en el que intento recuperar y en el que entonces intento a través de ciertas conductas eh, que esto no suceda. No, es que te prometo que me voy a portar muy bien, te prometo que voy a dejar tal, te prometo que voy a hacer esto, con tal de obtener un beneficio. Todos estos son mecanismos inconscientes que no necesariamente se presentan en todos los casos, pero cuando se presentan es parte del proceso natural. Por último, dos de los pasos más importantes es la depresión o la tristeza, una tristeza profunda en donde siento que sí, efectivamente, no quiero hacer las cosas, no le estoy encontrando sentido a la vida y demás.
Pero permitirme a mí sentir esto, darme el tiempo de sentirlo, darme la oportunidad de vivir este duelo, me va a permitir pasar a un siguiente proceso que es el proceso de aceptación, en donde yo ya entiendo que esta persona que yo amé, a la que yo respeté y demás, ya no va a estar con nosotros, pero a largo plazo pues, sus aprendizajes, sus vivencias, la convivencia que tuvimos, me permite ser quien soy hoy en día, ¿no? Entonces eso es muy importante. Lo que quiero decir aquí es, tenemos que vivir el duelo, tenemos que vivir el miedo, la tristeza, la frustración, todos los sentimientos que puedan venir para así poder trascender y afrontar el duelo. Otro punto importante es entender, pues, qué estoy aprendiendo del dolor. O sea, este dolor tan fuerte que estoy sintiendo, este dolor que me carcome, este dolor que me tira, este dolor que no me permite avanzar por momentos, ¿qué me está haciendo aprender de mí? ¿Qué me está haciendo entender de la vida y cómo a través de este dolor estoy pudiendo crecer o no? Entonces, muy importante entender el aprendizaje que hay atrás del dolor. Si yo lo niego, si no le permito estar, si yo no aprendo de este dolor, seguramente el dolor se va a complicar. Entonces, ¿qué herramientas tenemos que entender? Uno, analizar mis creencias en torno a la muerte. ¿Qué me dicen? ¿Qué pienso a través de la muerte? ¿Es algo que me da paz o que no me da paz? Si me da paz, está bien. O sea, puede ser que piense en una vida futura, puede ser que no piense, pero cuando mi creencia me está provocando mucho miedo, me está provocando frustración, entonces esa creencia la tengo que cambiar, porque eso sí está en mi posibilidad, cambiar esa creencia. ¿Para qué? Para brindarme paz. Y no es un tema de coco wash, no es un tema de nada más limpiarme o lavarme el cerebro, es un proceso en el que voy a tener que encontrar las herramientas necesarias para motivarme y para poder seguir viviendo. Analizo mi vida actualmente, o sea, cómo estoy viviendo. Me estoy preparando y estoy entendiendo que día a día estamos muriendo, estoy cumpliendo mis objetivos, estoy cumpliendo con mis sueños, estoy cumpliendo con lo que quiero en mi vida. Si no, ahí sí necesariamente tengo que aprender a buscar ayuda, tengo que buscar las estrategias necesarias para modificar esas creencias y esas conductas que tengo, para entonces sí poder construirme una mejor vida. Cuando el duelo patológico, el duelo que enferma, el duelo que no me permite crecer, en general está provocado por una pasividad, porque no estoy accionando, porque no estoy aprendiendo de él. Entonces aquí es muy importante que aprendamos a entender este dolor, a aprender a cumplir con nuestros objetivos, a aceptar el dolor, aceptar lo que está sucediendo, para así poder trascender. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, pueden contactarme a través de redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube, o pueden mandarme un correo o WhatsApp. Ahí les dejo mis datos de contacto. Ya saben, si les gustó el video, denle like, compartan, háganlo llegar a las personas que lo necesiten. Y si necesitan una asesoría o un proceso personal, con mucho gusto los puedo asesorar. Contáctenme y podamos programar una sesión. Que tengan un excelente día. Seguimos en contacto.